Oye, ¿qué? Tenemos un barbijo rosa. ¿Rosa? Cualquiera. Ah, está muy fácil. ¿Qué? No lo tenés acá. No, pero... ¿Es de chiquito en laboratorio? Ah, laboratorio. No te lo voy a hacer en otro trabajo. No te lo voy a hacer. ¿Por qué? Así, para aprender. Sería lo mismo, ¿sabes? La imagen. Sí, es el mismo perfil, solo que cambian los perfiles. El mío me costó. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar otra vez, si no se va a hacer muy tarde, igual hay que estudiar otras materias. Hoy vamos a proyectar puro Oscar González, vamos a ver todo lo que es troncoencefálico, vamos a explicar a modo de las imágenes que tienen ahí. Me imagino que por lo menos le tiraron una leída, así que no van a estar tan perdidos. Bien, entonces iniciando por el troncoencefálico, fíjense, esta es una bonita imagen, porque aquí nos están mostrando una vista lateral, ¿ya? Acá falta el mesencéfalo, que sería la parte más superior, pero tenemos al puente, tenemos mi bulbo, y por debajo del bulbo a la médula. Tronco encefálico entonces simplemente son tres estructuras. De arriba para abajo, mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, o médula elongada, que es lo mismo. Bien, ¿cuál es el límite, chicos, del bulbo con la médula? ¿Dónde decíamos que hasta acá es bulbo y por debajo es médula? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El límite inferior del bulbo raquídeo, ¿cuál es? Donde decimos hasta acá termina el bulbo y a partir de este momento inicia lo que es médula. El entrecruzamiento motor, bien. Y de repente te acordás cómo estaba ese entrecruzamiento motor. Ella es médula. No, no. Hoy lo vamos a repasar un poquito. Ya de momento quiero que se acuerden de eso, simplemente. De memoria de momento. ¿Cuál es el límite inferior del bulbo raquídeo? El entrecruzamiento motor. ¿Y cuál es su límite superior?
un surco que forma junto con el puente, que es este que estoy señalando, es el surco bulbo-pontino. Aquí hay una imagen más bonita, esta no es la mejor que esta. Fíjense, para arriba entonces tenemos este surquito que se forma entre el puente y el bulbo. Por eso se llama surco bulbo-pontino. Bien, para abajo, aquí está marcadito de rojo, representa lo que es el entrecruzamiento motor. Y nosotros decimos que ese es su límite inferior. Es decir, que todo lo que está por debajo de este entrecruzamiento motor, esta partecita que estoy señalando, que sería esto de acá, corresponde a la médula espinal. ¿Ya? Entonces el bulbo simplemente es todo esto de acá. Luego, van a ver que con la médula espinal confluyen varias estructuras que ya estudiamos en su momento. Por ejemplo, en la médula espinal, en su cara anterior, chicos, teníamos esta gran fisura, que era la fisura media anterior. Esta fisura se continúa, fíjense, es lo mismo. Sigue la misma fisura a nivel del bulbo raquídeo. Y cuando ella llega a nivel del surco bulbo-pontino, se abre un agujero ciego, por donde no pasa nada. Por eso se llama agujero ciego. Luego, ¿qué más tenemos? Fíjense que lateral a esta fisura media anterior tenemos dos prominencias que se forman en el bulbo raquídeo. Esta de acá y esta de acá, esta que estoy señalando. A eso, chicos, se lo conoce como las pirámides vulvares. ¿Ya? Esas pirámides vulvares son importantes porque están dadas por las guías piramidales que están descendiendo. ¿Ya? Y esas vías piramidales, cuando descienden a este nivel, se entrecruzan. Es decir, las del lado derecho se van hacia el lado izquierdo y las del lado izquierdo se van hacia el lado derecho. Pero no se entrecruzan todas las fibras. Ya ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero al momento quiero que sepan eso, que estas pirámides vulvares se llaman así justamente porque son prominencias dadas por las vías piramidales. ¿Ya? Al ladito de estas pirámides vulvares tenemos otra prominencia que aquí están pintadas de verde, ya son como unas bolitas. Esas son otras prominencias dadas por un complejo nuclear que se encuentra dentro del bulbo raquídeo. Ese complejo nuclear se lo conoce como el complejo olivar, ¿ya? Que es un complejo de núcleos principalmente de motores, aunque hasta el día de hoy medio que se desconoce un poquito su verdadera función. Ya, sin embargo, como son un gran conjunto de núcleos, ellos hacen que se pronuncie de esta manera el bulbo raquídeo, formando lo que se conoce como la oliva vulvar. Entonces tenemos las pirámides vulvares, al ladito de esas pirámides tenemos la oliva vulvar. Y esta oliva vulvar es importante, porque por delante de ella se marca un surquito. Ese surco, como está por delante de la oliva, se lo conoce como surco preolivar. Y ese surco preolivar, pregunta de examen, es el origen aparente, no el origen real, el origen aparente de este parternial, que es el 12avo. ¿Qué parternial era ese? El hipogloso. ¿Es mixto, motor o sensitivo? Mixto. ¿Por qué es mixto? Justificable acá. Bien, es netamente motor, ¿ya? No lleva ninguna fibra sensitiva. Inerva netamente a los músculos de la lengua. ¿Los inerva a todos, Anderson? Sí, ¿no? De la lengua. Ajá. No completamente. Ah, ya mira, te la ayudo un poquito. Inerva a todos los músculos de la lengua, excepto a uno. ¿Cuál es ese? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya van a tener su final, igual de acá a poco. Al palatoloso, chicos. Ese está inervado por el nervio vago. Ya no se olviden de eso. Bien, entonces ya tenemos el origen aparente de lo que es mi nervio hipogloso. Y estábamos hablando hace ratito entre su límite superior de este bulbo, que era el surco bulbo-pontino. De ahí también tenemos tres orígenes aparentes de otros tres nervios craneales. ¿Se acuerdan? Al principio de año yo les decía una mnemotecnia para recordar qué pares craneales nacían de acá. Era el surco del hombre perfecto. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? A ver, para empezar, ¿qué pares craneales nacen en ese surco bulbo-pontino? El sexto, séptimo y el octavo, ¿no? Y entre el séptimo y el octavo, aquí hay una raicilla delgadita. ¿Cuál es ese? Nervio intermediario del Rice. ¿De qué tipo de información me lleva? Sensitiva. ¿Ya? Acompaña al nervio facial durante todo su trayecto hasta que llega a qué ganglio. Ganglio de Gassor. De Gassor. No.
El cambio de gases es el trigémino. Ah, puta. Estamos hablando del facial acá. Que está ubicado dentro del peñasco de temporal. Ah, está en la punta. El ganglio geniculado. Ya hasta ahí llega ese nervio intermediario de Reisman. Luego las fibras sensitivas y motoras viajan por netamente el nervio facial. ¿Ya? Y a ver, para simplemente recordar la mnemotecnia, decíamos que este se llamaba el surco del hombre perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hombre perfecto, ¿qué tiene que hacer cuando está con su novia, digamos? ¿Ya? Relacionemos el acústico. ¿Qué hacía el acústico? ¿Qué inervaba? Solo innerva un músculo. ¿Cuál es? ¿Qué? Ya el recto lateral o recto externo. Entonces, un hombre perfecto cuando está con su novia y pasa otra chica más bonita, digamos, no la tiene que mirar, ¿no? Tiene que mirar a otro lado. Ahí está funcionando el acústico. ¿Ya? El séptimo par craneal, el facial. Un hombre perfecto debería ser guapo, entre comillas, ¿no? Está la fácil. Y el octavo par craneal, que es el nervio auditivo. Un hombre perfecto debería escuchar siempre a su novia. Ya por eso decíamos que esa era la mnemotecnia. Ya, pero no se olviden, sexto, séptimo y octavo par craneal es el origen aparente del surco pulvo-continuo. ¿Ya? Y eso lo preguntan, chicos. Aunque no crean, es muy sencillo, pero lo preguntan. Bien. En cuanto a la cara anterior, no se repite nada más. Fíjense, yo les mencionaba, esta es la fisura media anterior, aquí tenemos el surco anterolateral, por acá detrás tenemos el surco posterolateral. Son los mismos surcos que vimos en la médula, se continúan, no cambian, ¿ya? Y ahora, esto también es importante, del surco posterolateral, chicos, están haciendo el origen aparente de otros tres pares craneales, que en este caso son del noveno, del décimo y del décimo primero. ¿Cómo se llamaba el noveno? Glosofaringeo. El décimo, pao, y el onceavo, el Accesorio. espinal. Bien, el glosofaringeo es motor mixto sensorial. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Motor. Motor. ¿Por qué motor, Kevin? La faringe. La faringe. La faringe, ya el nervio de la faringe permite la deglución, sí. Pero ¿será que el gloso está de pinta, no? Porque se ve malito así, gloso. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos a la lengua, decíamos que esta lengua la dividíamos en 3 tercios? ¿Ya? Y de repente, este tercio posterior, el que está acá más en el fondo, era territorio del nervio glosofaringeo. Entonces, el glosofaringeo es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque cumple una función motora al inervar los músculos de la faringe, permite la deglución, pero también cumple una función sensitiva, sensorial más específicamente, porque lleva la sensación del gusto de ese tercio posterior. ¿Y los 2 tercios anteriores, territorio de quién eran? Los tercios anteriores. Nervio de la cuerda del tímpano, sensitiva general y Pero ¿dónde nace ese nervio por el tipo? del trigémino. No, mal, te atrasaste. ¿Del facial? Del facial. Ah, Es rama del facial. Entonces, los 2 tercios anteriores de la lengua son territorio del facial. Por eso el facial también es un nervio mixto. Principalmente es motor, ¿no? Él me está llevando todo el músculo de la mímica, pero sensorialmente me está llevando la información sensitiva, gustatoria de los 2 tercios anteriores de la lengua. Ya no se olviden de eso. Luego vamos a entrar en detalle qué pares craneales tienen fibras autónomas, más específicamente parasimpáticas. ¿Ya? Porque no todos lo tienen. Bien, entonces ya vimos toda esta parte anterior. No se olviden de eso, por favor. Ya los orígenes aparentes los preguntan. Ya surco uno continuo, sexto, séptimo y octavo. Surco posterolateral, noveno, décimo y décimo primero. Surco preolivar, décimo segundo par craneal. Ya acuérdense de eso. Ahora quiero que veamos esta parte posterior. Acá, fíjense, esta es una vista posterior de lo que es mi bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está acá abajo. Solamente es esto. ¿Ya? Bien, todo esto que está por acá arriba es puente, chicos. Ya, de momento eso no me interesa. Quiero que nos enfoquemos acá, en el bulbo raquídeo. Iniciemos desde la parte más inferior. Fíjense, yo les decía tal cual como en la médula espinal. Continuamos con los surcos. Fíjense, si la médula espinal posteriormente tenía un surco longitudinal posterior, acá también lo tiene. Está su surco longitudinal o medio posterior. Y entre ellos estaba el surco posterolateral. ¿Y cuál es la característica?
que entre el surco medio posterior y el surco posterolateral teníamos un surco intermedio. Y ese surco intermedio sí es importante, porque ahí me está delimitando ya dos lugares por donde van a estar pasando vías aferentes o vías ascendentes, como ustedes quieran decir. En este caso, la vía que está más medial cervical, la vía más medial, chicos, corresponde a la vía de Gold o de Gracia, que le dicen. Y la vía más lateral, que es esta de acá, corresponde a la vía cuneiforme o de Burdach. ¿Ya? ¿Y por qué era tan importante eso? La de Gold o cuneiforme, fíjense que no está en toda la médula espinal, está desde lo que es T7 hasta S5. Y la cuneiforme de Burdach está desde T6 hasta la C1. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que si la de cuneiforme o Burdach está desde C1 hasta T6, ella se encarga de llevar principalmente el tacto epicrítico y la propiocepción de los miembros superiores. Mientras que el haz de Gracie o de Gold, como él se extiende desde T7 hasta S5, él se encarga de llevar el tacto epicrítico y la propiocepción de los miembros inferiores. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. Bien. Luego, ¿qué pasa con el bulbo? Resulta que este bulbo se abre en forma de V y se forman estos dos pedúnculos que se le llaman. Son como piecitos. Son los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Ya? Hasta ahí terminó lo que es bulbo raquídeo. Luego resulta que este bulbo raquídeo, ya junto con el puente y junto con el cerebelo, forman un espacio. Ese espacio se lo conoce como el cuarto ventrículo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando en la primera clase de generalidades vimos las distintas vías por donde va a ir el líquido cefalorraquídeo y se comunicaba una cavidad con otra? Pues acá vamos a conocer una de esas cavidades. ¿Ya? Ese es el cuarto ventrículo, chicos. Y ese cuarto ventrículo lo tienen que aprender muy bien. Ya ahorita lo vamos a empezar a delimitar. Fíjense que el cuarto ventrículo tiene forma de un rombo, de un hingo. ¿Ya? Y esta estructura de acá, que son los tubérculos acústicos, junto con las estrías acústicas, básicamente me están delimitando ya horizontalmente dos triángulos de este rombo. Tenemos entonces un triángulo inferior y tenemos un triángulo superior. Bien, el triángulo inferior, chicos, es netamente de territorio del bulbo raquídeo, por eso se lo conoce como triángulo vulvar, mientras que el triángulo superior es netamente territorio ya del puente, por eso es triángulo póntico. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Todas las estructuras que se encuentran dentro de ese triángulo. Y todo eso es pregunta de examen, chicos. Así que eso se lo aprenden sí o sí. Vamos a ir escribiéndola desde lo que está más por dentro hacia lo que está más por fuera, siguiendo lo que es el surco medio posterior. O sea, toda esta línea que ven acá. Bien, enfoquémonos primero en el triángulo vulvar. Lateral a lo que es el surco medio posterior, encontramos esta estructura y esta otra acá. ¿Ya? Una derecha y una izquierda respectivamente. Esto es lo que se conoce como el ala blanca interna. Esa ala blanca interna es importante. Tiene otro nombre. Es el trígono del hipogloso, porque si nosotros hacemos un corte a esa altura, no vamos a encontrar con el núcleo del origen real del nervio hipogloso. ¿Ya? Entonces, acá se encuentra el núcleo de origen real del nervio hipogloso. Lateral a esta ala blanca interna, encontramos al ala gris. Esta ala gris igual es importante, que recibe otro nombre, es el trígono del vago, porque acá encontramos uno de los núcleos del nervio vago. Ya el nervio vago vamos a aprender que tiene entre 4 o 5 núcleos, principalmente son 4, pero pueden preguntarle hasta 5 inclusive. ¿Ya? ¿Cuál es el núcleo que se encuentra acá? Su núcleo vegetativo. Cuando yo hablo de núcleo vegetativo, estoy hablando del sistema nervioso autónomo. ¿Y los pares craneales qué tipo de fibras me llevan? ¿Simpáticas o parasimpáticas? ¿Qué dicen? Simpáticas. Simpáticas. No, las simpáticas no te nacían de ahí, ¿te acordás? Cuando nosotros avanzamos médula espinal, nosotros hicimos un corte de esta manera, hagamos médula. Uy, me salió feo, ya no importa. Esta es la sustancia blanca, aquí está la sustancia gris, ¿ya? Y la sustancia gris nosotros siempre decíamos que tenía dos astas posteriores y dos astas anteriores, ¿no? Respectivamente. Eso sucede en toda la médula espinal. Pero ¿qué pasaba en los segmentos T2 a S3? Ah, ya, eso sí. Teníamos las astas laterales, exacto. Y estas astas laterales, ¿por qué eran tan importantes? ¿Qué se originaban de ahí?
Sí. Las fibras preganglionarias simpáticas, exactamente. Entonces, todo lo simpático que nosotros tenemos en el cuerpo, chicos, se origina acá, en las astas laterales, y luego ellas se van propagando por los distintos nervios. Pero cuando yo hablo de fibras parasimpáticas, yo estoy hablando de dos lugares. Un lugar caudal, un lugar cefálico, que sería a nivel de la cabeza, que se está dado netamente por pares craneales, y un lugar más caudal, que corresponde a un lugar lumbosacro, ¿ya? Entonces las partes finales de la médula espinal tienen fibras preganglionarias parasimpáticas. Eso para la inervación de todos los órganos del abdomen, los órganos genitales, los miembros inferiores, respectivamente. Pero la parte de la cabeza y del cuello, ese es netamente el territorio de los pares craneales. Entonces, preguntando acá lo que yo les decía, estábamos hablando del ala gris que estaba acá. Yo les decía que en esta ala gris era importante porque ahí se encuentra el núcleo vegetativo del nervio vago. Y si yo estoy hablando de un núcleo vegetativo, estoy hablando de un núcleo autónomo. Y específicamente eso es el sistema nervioso parasimpático, hablando de este nervio de acá. Bien, ahora, ¿cuál es ese núcleo? Se lo conoce como el núcleo dorsal del vago. Ya, apréndanselo. Núcleo dorsal del vago. Núcleo muy importante. Bien, por lateral a lo que es esta ala gris, ¿qué tal? Tenemos la ala blanca externa. Así como tenemos una ala blanca interna, tenemos una ala blanca externa. Bien, y a ver si se acuerdan, la ala blanca interna, ¿qué núcleo tenía? ¿De qué par craneal? Del 12º par. Bien, el ala blanca externa, chicos, va a estar encargada de alojar en su interior a los núcleos cocleares y vestibulares a su vez. ¿Ya? Van a conocer que tenemos 4 núcleos vestibulares, 2 núcleos cocleares, y de hecho uno de esos núcleos cocleares, que lo vamos a estudiar mejor en el puente, ya corresponde justamente a esta prominencia que nosotros estamos viendo acá, que está en los laterales de mi cuarto ventrículo. Esta bolita, esta otra bolita, chicos, se lo conoce como el núcleo coclear dorsal o núcleo coclear posterior, y a partir de este se desprenden sus axones como fibras estriadas, estrías acústicas, ¿ya? Que se entrecruzan entre ellos. Ya lo vamos a ver mejor en puente, pero de momento fíjense cómo lo vamos a ir relacionando, ¿ya? A ver, entonces ala blanca externa simplemente vamos a tener núcleos cocleares y vestibular. Ala gris, núcleo dorsal del vago. Ala blanca interna, el núcleo motor del hipoglósico, que es un núcleo de origen real, ¿ya? Y fíjense, por debajo de lo que es el ala gris, acá a esta altura tenemos un área importantísima también, que es el área postrema. Esa área postrema está relacionada con el estímulo del vómito. Ya eso no se puede olvidar, igual. Bien, entonces eso es el triángulo vulvar, con todos sus componentes. ¿Quedó claro hasta ahí? No tiene ninguna duda, ¿no? Bien, vayamos ahora a describir lo que es el triángulo continuo, para terminar de describir mi cuarto ventrículo. Bien, en el triángulo continuo, fíjense, es más facilísimo. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en el triángulo continuo? Vamos a seguir el surco longitudinal medio de esta rayita, y ahí vamos a ver que lateral a ella encontramos estas salencias que están acá. Esto otro acá, que parecen 2 gotas, ¿no? Esos, chicos, se lo conocen como los folículos faciales. ¿Ya? Y resulta, ya vamos a ver una imagen un poquito más adelante, que... también, por favor. Resulta que estos folículos faciales son prácticamente salidas de fibras del nervio facial, debido a que el núcleo motor de origen real del nervio facial rodea al núcleo motor del nervio abducens, a modo como si fuera una rodilla, ¿ya? Y eso hace que esto se desprenda de esta manera y se observa así en la cara posterior del puente. Ya le voy a mostrar una imagen en la configuración interna, pero de momento quiero que sepan eso. Bien, ¿qué más tenemos? Al ladito de lo que es este folículo facial, chicos, acá, fíjense donde estoy señalando, encontramos lo que se conoce como la fosita superior. Esa fosita superior también es importante. Su libro no lo menciona, pero es en ese punto exacto donde nosotros vamos a encontrar al núcleo masticador del nervio trigémino, que es su único núcleo motor. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Bien, y por arriba de esta fosita superior encontramos a lo que se lo conoce como el locus coeruleus. Ese locus coeruleus también es importantísimo, porque él secreta una sustancia llamada la noradrenalina. Y ustedes tienen que saber que el locus coeruleus es el principal secretor de noradrenalina del sistema nervioso central.
¿Ya? Y de repente les pueden preguntar, ¿la noradrenalina es un neurotransmisor? Sí, pero ¿neurotransmisor de qué sistema nervioso? Del sistema nervioso simpático, porque la noradrenalina junto con la adrenalina ya estimulan por excelencia, ya se activan esas situaciones de huida, de estrés, de peligro que mencionábamos. Hace rato que dijo que era parasimpático. ¿El parasimpático cuál es su principal neurotransmisor? Ah, La acetilcolamina. no, pero hace rato dijo algo con parasimpático. ¿De qué? Ah, su distribución. ¿Cuál es tu pregunta? No te estoy entendiendo. O sea, esa parte pontino es simpática. O todo el tronco encefálico es simpático. No. A ver, el tronco encefálico, principalmente, cuando nosotros hablamos de la cabeza, de él están naciendo fibras preganglionares parasimpáticas. Sin embargo, eso no quiere decir que no le lleguen fibras simpáticas. ¿Ya? Eso tenés que entenderlo claro, simplemente es por la distribución anatómica. Es que el sistema nervioso en sí está conectado prácticamente todo con todo. No hay cosas aisladas, simplemente para su estudio se lo suele separar para no confundirlo, ¿ya? Porque justamente cumple distintas funciones de repente, ¿ya? Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga inervación simpática. Bien, ¿ya? Bien, entonces el triángulo continuo simplemente es folículo facial, fosita superior, que es donde se encuentra el núcleo masticador del trigémino, que es su único núcleo motor, y por arriba el locus cerebus, que es el principal productor de noradrenalina en el sistema nervioso central. ¿Ya? Y eso es triángulo continuo, eso es triángulo vulvar, ambos en conjunto me conforman lo que es el piso del cuarto ventrículo. ¿Ya? Y si hay un piso tiene que haber un techo, ¿no? Ese techo lo vamos a conocer acá. Fíjense, aquí está. Está bonito. Tenemos dos membranas delgadingas que me recubren a todo el cuarto ventrículo. ¿Ya? A nivel del triángulo vulvar se la conoce como velo medular inferior, y a nivel del triángulo continuo, que es todo esto de moradito, se le conoce como el velo medular superior. Y este es el que más me interesa, porque fíjense, en su puntinga, chicos, en su vértice, a este nivel, cuando ya estamos hablando del mesencéfalo, ese vértice se transforma en el frenillo del velo medular superior. ¿Ya? Y ese es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender que lateral al frenillo del velo medular superior vamos a encontrar el origen aparente del cuarto par craneal, que es este que estoy señalando, ya que es el nervio patético o troquear. Y de hecho es el único par craneal que nace desde la vista posterior. Esa es pregunta de examen también. ¿Ya? Es el único que nace posteriormente. Bien, inferiormente, ¿qué me interesa ese velo medular inferior? Que está atravesado por tres agujeros. ¿Ya? Tenemos dos laterales y uno medial. Los laterales, chicos, se llaman orificios o agujeros de Luschka, y el medial, el orificio de Magendie. Entonces, acuérdense, medial inicia con M, Magendie inicia con M. Entonces, Magendie de medial. Y Luschka inicia con L, y laterales también son con L, ¿no? Entonces, Luschka de lateral, para que no se olviden. Bien, porque igual lo preguntan, por si acaso. Todo esto que estamos hablando es súper pregunta de examen. Sí o sí, algo les va a entrar. ¿Ya? Bien, ese es en cuanto a cuarto ventrículo. No hay mucho más misterio. Luego, ¿cuál es su contenido? Fíjense, acá tenemos una imagen bonita. Es un corte lateral que se hizo. Estamos observando acá el puente. Estamos observando acá el bulbo raquídeo. Gracias a los puntos. Estamos observando acá el cerebelo. ¿Ya? Y bueno, yo no les mencioné, ¿no? El límite de la cara anterior del cerebelo justamente corresponde a lo que es el techo también de mi cuarto ventrículo. Bien, entonces fíjense, estas tres estructuras me están conformando el cuarto ventrículo, y solamente este espacio así chiquitito como telome corresponde a mi cuarto ventrículo. Bien, ¿cuál es el contenido de ese cuarto ventrículo? Líquido cefalorraquídeo. Bien, y cuando ese líquido cefalorraquídeo, cuando atraviesa estos agujeros, ¿hacia dónde se va? Hacia el espacio subarachnoideo. Bien, y luego a través de qué agujero se comunica con la médula espinal para que ella se siga nutriendo igual de ese líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama ese agujero central que estábamos viendo ahí en médula? El agujero epidimario, que en este caso, si hablamos de toda la médula, es un conducto. Por ese conducto también está descubriendo líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces de esa manera se van conectando todos esos puntos. Sí, conducto central y conducto epidimario es lo mismo, o son como aparte. Si hablas en el contexto de medio espinal, sí es lo mismo.
pero de repente si lo haces así muy general, se podría confundir con muchos otros conductos, ¿no? Pero si vos estás hablando del médula espinal y te lo mencionan en el tema del médula espinal, sí, es lo mismo. A ver, sigamos. Bueno, aquí tiene una vista lateral, está más bonito, misma teoría que estábamos diciendo antes. Fíjense, surco prolibar, origen aparente del nicoloso, surco posterolateral, origen aparente del noveno, del décimo, y el accesorio. Fíjense que el accesorio tiene dos raíces, porque yo les mostré en la clase de médula espinal que resulta que la médula espinal en sus primeras porciones cervicales tiene un núcleo accesorio que corresponde a fibras que nacen para el nervio accesorio. Por eso es que estas fibras del nervio accesorio en un inicio ingresan por el agujero vago, mientras que la otra está saliendo, ¿no? Para que se forme el nervio espinal, bien propiamente. ¿Y qué hacía ese nervio espinal, chicos? ¿Quién inervaba? El esternocleidomastoideo y también ¿qué? Y el trapecio. Bien, pero de repente algunas de sus fibras también se juntan con fibras del nervio vago y me inervan la laringe, ¿ya? Pero principalmente si les preguntan cuál es la inervación del nervio accesorio, esternocleidomastoideo por delante y trapecio por detrás. Bien, ahora pasemos, eso es configuración externa. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí antes de entrar en configuración interna? ¿Qué dicen? ¿Se entendió? ¿No tiene ninguna duda? Nada. Bien. A ver, vamos a iniciar con este corte de acá, con el entrecruzamiento motor. Pero para iniciar eso, primero quiero que entendamos cómo se hace el entrecruzamiento motor, cuál es esa vía, cómo se inicia, hacia dónde llega, dónde termina. ¿Ya? Entonces todo eso lo vamos a repasar acá. Bien, chicos, vamos a repasar lo que es la principal vía motora. La principal vía motora corresponde a la vía piramidal, también llamada vía córtico-espinal. Córtico porque viene de corteza cerebral, porque inicia ahí, y espinal porque se dirige hacia la médula espinal, ahí termina. Bien, entonces con el nombre nomás ya sabemos su recorrido, pero vamos a ver cómo inicia todo eso. A ver, imaginémonos que esto de acá va a ser mi corteza cerebral. La corteza cerebral, cuando ustedes la estudien histológicamente, ella está compuesta por 6 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La que es, a ver, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué me interesa a mí de estas 6 capas? Me interesa la capa número 3 y la capa número 5. ¿Por qué? Porque a este nivel tenemos unas neuronas que tienen esta forma, como de una pirámide. ¿Ya? Aquí está su núcleo. Estas neuronas, chicos, se las conocen como las células de Bex. ¿Ya? Y son estas neuronas las que me inician el origen de las fibras piramidales. ¿Ya? Más específicamente, ¿en qué lóbulo? Lóbulo frontal. ¿En qué área? En el área 4 de Brougham, chicos. ¿Ya? El área 4 corresponde al área motora primaria. ¿Ya? Esas no se pueden olvidar. Ahí prácticamente están naciendo la mayoría de fibras motoras principales. Porque la principal vía motora que estamos diciendo que es la vía piramidal, que es la que vamos a explicar ahorita. ¿Ya? Entonces todo inicia acá. Todo va a iniciar acá. A partir de este punto, esa vía va a empezar a descender, va a empezar a bajar. ¿Y por dónde va a bajar? Por todo lo que es mi tronco encefálico. Fíjense, digamos que este es el mesencéfalo, aquí está el puente, aquí está el bulbo. ¿Ya? Esta vía va a seguir bajando, va a estar tranquila, no va a ser sinapsis en ningún lugar. ¿Hasta qué? Hasta que llega a nivel de la médula espinal. Le vamos a hacer acá un pequeño corte. Vamos a dibujar a mi médula, estoy dibujando su sustancia gris. ¿Ya? Y a este nivel, lo que es esta vía piramidal se dirige, chicos. Ya, algo más, antes de llegar a la médula, que se me estaba pasando. Resulta que la vía piramidal estamos diciendo que estaba yendo por todo el tronco encefálico, ¿no? Mesencéfalo, puente y bulbo. Cuando llega al límite inferior del bulbo, ¿ya? La vía piramidal se entrecruza. La que están haciendo aquí del lado izquierdo se va a ir para el lado derecho. Y la que van a hacer del lado derecho se va a ir para el lado izquierdo. Eso está pasando con el 90% de las fibras.
Y ese 90% de las fibras es lo que me conforma el entrecruzamiento motor, que se observa en la cara anterior del bulbo raquídeo, ¿ya? Que me da su límite inferior, donde me dice aquí está terminando el bulbo, ¿ya? Y luego hacia dónde se dirige. Una vez que ellas se cruzaron, se dirige hacia el asta anterior, chicos, de la médula espinal. ¿Por qué se dirigen hacia el asta anterior? Porque nosotros aprendimos que el asta anterior es netamente motora, debido a los tipos de neuronas que se encuentran ahí. ¿Y qué neuronas había en el asta anterior? ¿Qué dicen? Alfa y gamma. Principalmente lo que son las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma, y también, no se olviden, tenemos a las células de Renshaw, o las interneuronas que le dicen, que ellas son inhibitorias, ¿ya? Inhibitorias para estas otras de acá, que son motoneuronas propiamente. Bien, y ese es el recorrido de la vía piramidal. ¿Dónde inició? En el área 4 de Europa. ¿Dónde va a llegar a ser la primera sinapsis? A nivel de las células de Renshaw principalmente. Y luego las células de Renshaw hacen sinapsis con esta otra motoneurona. Es decir, que la vía piramidal tiene 3 neuronas, porque así se describen todas las vías. Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. ¿Cuál es su primera neurona? Las células de Bex, que se encuentran en el área 4 de Broca. Entonces, esta es primera neurona. ¿Cuál es su segunda neurona? Principalmente las células de Renshaw. Acá llegan a hacer sinapsis. Y a partir de las células de Renshaw, estas hacen sinapsis con las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Entonces, esta es su tercer neurona. Ahora, ¿cuántas motoneuronas tenemos hasta ahí? 3 igual. ¿Qué dicen? En realidad tenemos 2 nomás. Una primera motoneurona, que son las células de Bex, porque estas son netamente neuronas motoras. ¿Ya? Voy a poner acá motoneurona. Bueno, primer motoneurona y la segunda motoneurona de esta vía piramidal corresponde a estos dos grupos de células, ¿ya? A las motoneuronas alfa y la gamma. Esta es su segunda motoneurona. Esto es importante, chicos, que lo entiendan, ¿ya? Pese a que nosotros estamos describiendo 3 neuronas, las células de Renshaw no son motoneuronas propiamente, porque ellas no están facilitando que haya contracción muscular, tampoco participan en el tono muscular. Ellas simplemente regulan a estas otras células, que justamente sí participan tanto en la contracción del músculo esquelético como en el tono muscular, a través de las fibras extra e intrafusales. Estamos hablando del uso neuromuscular y el aparato de Golgi, respectivamente, ¿ya? Entonces, fíjense que si no funcionaran estas células de Renshaw, estas constantemente estarían funcionando. ¿Y qué pasa si estas constantemente funcionan? Ese músculo estaría totalmente contraído, ¿ya? Es ahí cuando nacen algunas patologías conocidas como los síndromes piramidales, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros vamos a conocer, bueno, ustedes van a conocer en su momento, que los síndromes piramidales se dividen en 2: síndrome de primer motoneurona y síndrome de segunda motoneurona. Síndrome de primer motoneurona es cuando hay una lesión en cualquier punto del recorrido de esta primera motoneurona, de las células de Bex. Y el síndrome de segunda motoneurona es cuando existe una lesión a nivel de algún nervio periférico, ¿ya? Cuando básicamente la función de esta acá se ve comprometida. Bien, eso funciona simplemente, solo para complementar, para que no se mal. Si había daño en la segunda, creo que había una hipertonía, ya que las células de Exactamente, hay una hipertonía. Eso sería así en un síndrome de primer motoneurona. En cambio, si vos tenés un síndrome de segunda motoneurona, va a haber lo contrario, va a haber hipotonía, porque no tenés la función de estas acá, que estas sí favorecían el tono muscular y los reflejos. ¿Ya? ¿Ven? Sé que lo relacionaron. Me agrada eso. Bien, chicos, entonces eso es vía piramidal. ¿Para qué les expliqué esto? Para que entendamos ese entrecruzamiento motor. Ya veámoslo ahora con una imagen, que siempre es más bonito. Fíjense, esto de acá era el puente. Acá, todo esto que está de rojito son mis fibras piramidales que van descendiendo. ¿Hacia dónde descienden? Hasta el nivel del bulbo. Y fíjense, cuando llegan al bulbo, se entrecruzan. Es el entrecruzamiento motor, ¿ya? Pero la regla es que solamente el 90% de las fibras se entrecruzan a nivel del bulbo. Las otras, chicos, el 10%, se las conocen como vía piramidal directa, ¿ya? Pero resulta que esa al final también se termina entrecruzando. Pero esa se entrecruza a nivel de la médula, ¿ya? Cuando llega a la médula recién se entrecruza. Pero a nivel del bulbo, no. Por eso tenemos una vía piramidal cruzada, que corresponde a esta de acá, y una vía piramidal directa. Bien,
que es el 10% de las fibras. Ya, esa es la principal vía motora, chicos. Ya no se pueden olvidar entonces a partir de este momento nunca más. ¿Ya se entendió? ¿Le entendieron la vía piramidal? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna duda? Está medio apagado, güey. Ya, bien. Ahora, sigamos hablando un poquito sobre la configuración interna. Este corte que se hizo justamente a nivel del entrecruzamiento motor, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener, fíjense, núcleos propios del bulbo raquídeo. Estos núcleos propios son importantes. ¿Cuáles son esos núcleos propios que yo le estoy hablando? Acá, hacia medial, tenemos al núcleo de grácil y hacia lateral al núcleo uniforme. ¿Le suena algo esos núcleos de repente? Ya habíamos escuchado sobre eso, ¿no? Resulta que teníamos dos vías ascendentes que se encargaban de llevar la propiocepción y el tacto epicrítico, tanto del miembro superior como del miembro inferior. ¿Cómo se llamaba esa vía que llevaba el tacto epicrítico del miembro superior? Cuneiforme bulbus. ¿Y del miembro inferior? Grácil bulbus, exactamente. Entonces, fíjense, igual se acuerdan que cuando yo les mencioné sobre vías ascendentes, les dije que en común toditas tienen, que hacen sinapsis en una primer neurona. ¿Se acuerdan dónde está esa? ¿Qué? ¿Cuál es la primer neurona para todas las vías ascendentes? O vías sensitivas, o vías aferentes. Exactamente, el ganglio raquídeo. ¿Ya? A ver, fíjense, seamos un poquito curiosos con esta imagen. ¿Es una vista posterior o anterior, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Posterior. Es vista posterior, exactamente. ¿Cómo me doy cuenta que es posterior? Para empezar, porque acá veo la fisura media anterior. Y también porque si yo observo los nervios raquídeos, estoy viendo que acá hay una dilatación. Esa dilatación es el ganglio raquídeo. Y ese ganglio raquídeo únicamente lo encontramos en el nervio raquídeo posterior. Ahora, nuevamente, la primer neurona para todas las vías ascendentes es este ganglio raquídeo. Entonces, fíjense, sigamos aquí las líneas azules. Estas dos líneas azules van a representar lo que son mi vía de Gol y mi vía uniforme, respectivamente. Las dos ingresaron al ganglio raquídeo, hicieron sinapsis y luego se dirigen hacia la médula espinal. Pero en la médula espinal, a diferencia de otras vías, no hacen sinapsis, chicos. ¿Ya? Ellas atraviesan la médula espinal y directamente van ascendiendo. ¿Hasta dónde? Hasta el bulbo raquídeo. Es recién a nivel del bulbo raquídeo donde encuentran su segunda neurona. ¿Ya? Y cada una va a llegar a su respectivo núcleo. Por eso tenemos un núcleo de Grácil o de Gol y tenemos un núcleo cuneiforme o de Bullrich. ¿Ya? Cada una de ellas entonces va a llegar a su respectivo núcleo. ¿Ya? Y ahora, acá hay otro detalle más. De repente, fíjense, acá en la periferia tenemos un núcleo cuneiforme accesorio. Este es interesante porque acá también van a llegar fibras cuneiformes, respectivamente. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que cuando hicieron su segunda sinapsis a la altura de cada uno de sus núcleos, esas fibras, tanto cuneiforme como Gol, a partir de ese momento van a empezar a ascender en conjunto. Ya no son dos vías, es una sola. ¿Ya? Y se entrecruzan, chicos. Se entrecruzan antes de empezar a ascender. Ese entrecruzamiento es lo que nosotros conocemos como el entrecruzamiento sensitivo. Entonces, si les preguntan qué vía forma el entrecruzamiento sensitivo, no es más que el entrecruzamiento de las fibras de Gol y las fibras cuneiformes. ¿Ya? Bien, y de ahí empiezan a ascender. Y a ver, este es un detalle también. Cuando dos vías empiezan a ascender en conjunto, ya dejan de llamarse vías o haces y empiezan a llamarse leniscos. ¿Ya? Entonces, ¿qué lenisco va a ser este acá? El lenisco medial. Y como lenisco medial empiezan a ascender. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la otra regla? ¿Cuál es la tercera neurona para la gran mayoría de las vías ascendentes? Que está ubicada en el tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Exactamente. ¿Y dónde Sensación va a de- terminar? ¿Cuál es su cuarta neurona? ¿En qué parte de la corteza cerebral? Área de Brockman. No, el área 4 es la área principal motora. Mira. Con una verdadera audición. De ahí salen las fibras descendentes. ¿Dónde terminan las ascendentes? Área 3, 1, 2 de Brockman, chicos. Ubicada en el lóbulo ¿Giro parietal. presental? Ah, no. ¿Qué fue? Giro presental. No, no. No, esa es otra cosa. ¿Ya? Bien. Entonces así. Ya. Esto me olvidaba de decirle. Las fibras que nacen de estos núcleos
de Golgi cuneiforme que se van a entrecruzar se las llaman fibras arcuatas o arqueadas internas. ¿Ya? Y así como tenemos fibras arqueadas internas, hay fibras arqueadas externas. ¿De dónde nacen esas fibras arqueadas externas? De los núcleos cuneiformes accesorios. Y ellos se meten por los pedúnculos cerebelosos inferiores, ya para llegar al cerebelo. ¿Ya? Y de esa manera coordinar lo que es la propiosección. Bien, pero la principal vía que no quiero que se olviden son las fibras arcuatas internas. Esas son las que se entrecruzan, me forman el entrecruzamiento sensitivo y de ahí empiezan a ascender como lemnisco medial. ¿Hacia dónde? Ya lo dijimos, núcleo ventral, dorso lateral que está en el tálamo, su tercer neurona, y a partir del tálamo llegan hacia la corteza cerebral donde tienen su cuarta neurona, a nivel del área 312 de Brodmann, ya ubicada en el lóbulo parietal. Bien, ¿le entendieron entonces a eso? ¿Le entendieron la relación que hay entre la vía piramidal y la importancia que tiene la vía, el entrecruzamiento sensitivo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada. Hola. ¿Cuál era la tercera de ahí? ¿Cuál era la tercera de ahí? La tercera neurona de acá es tanto las motoneuronas gamma como las alfa. Ya todo inicia en el área 4 de Brodmann, más específicamente en la motoneurona de Bex. Su segunda neurona son las de Renshaw y la tercera neurona son las motoneuronas alfa y gamma. Simplemente acá mencionamos primero motoneuronas y segunda motoneurona porque estamos clasificando esas neuronas de acuerdo a su función. Y si nosotros hablamos de la vía piramidal, solo tenemos durante todo su recorrido que hace sinapsis en dos neuronas motoras. La primera motoneurona, ¿cuál es? La que se encuentra en la corteza cerebral, las células de Bex. ¿Y cuál es su segunda motoneurona? En conjunto, las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Porque las células de Bex no son motoneuronas. Ya más bien ella se encarga de inhibir a esas motoneuronas. ¿Ya? Por eso es su importancia. ¿Ya entendiste? Pues, a ver, veamos otro corte. Acá. Bien, este corte, fíjense, lo estamos realizando a nivel de la oliva vulvar. ¿Ya? Entonces, esto de acá es anterior, esto de acá es posterior. Fíjense, acá estamos viendo a lo que son las pirámides vulvares. Por toda esta parte rojita que están viendo, están discurriendo la vía piramidal. Ella está pasando, aún no se entrecruzó. ¿Ya? Y fíjense, son tan grandes esas fibras que me dan estas prominencias. Por eso es que se forman las pirámides vulvares. ¿Y qué más yo les decía? Que lateral a esas pirámides vulvares tenemos otra prominencia, otras bolitas acá y acá, que están determinadas, fíjense, por todo este complejo nuclear, ya que está aquí pintado de verde. Ese es el complejo nuclear olivar, ya que me forman las olivas vulvares. Ya no se pueden olvidar de eso, es importante, chicos. Bien, ¿qué más me interesa ver de esta imagen? Que aquí voy a observar todos los núcleos del origen real de mi nervio vago. ¿Ya cuál era su origen aparente? ¿Dónde nacía aparentemente? En el Bien, surco posterolateral. Y ahora vamos a aprender dónde nace realmente ese nervio vago. ¿Ya? Fíjense, simplemente sigamos a los núcleos, chicos. ¿Ya? Porque acá, fíjense, este es mi nervio vago. Y acá, cada una de estas líneas están representando los distintos núcleos que van a prestar sus fibras para que se forme este nervio vago. Ya, entonces vayamos de la que está más acá abajo hasta la que está más arriba. Este primer núcleo, chicos, es un núcleo motor, principalmente, ese que está pintado de rojo. Se lo conoce como el núcleo ambiguo. ¿Ya? Y no solamente es un núcleo motor para el nervio vago, es el núcleo motor para el glosofaringeo, el vago y el espinal. Eso lo tienen que saber también. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Vayamos un poquito más para arriba. Estábamos en este rojo, vayamos a este verde. Este verde de acá es un núcleo sensitivo que tiene el nervio vago. ¿Ya? Ese núcleo sensitivo se lo llama el núcleo del tracto solitario. ¿Ya? Y es igual, no es netamente el nervio vago. Es un núcleo que pertenece al nervio facial, al nervio glosofaringeo y al nervio vago. ¿Ya? Entonces no se olviden, ambiguo, núcleo motor netamente, para el glosofaringeo, vago y espinal. Y el tracto solitario es un núcleo sensitivo, para el facial, el glosofaringeo y el vago. Ya no se pueden olvidar de eso, es importante. Ya vamos a aprender qué función importante cumple. ¿El fascículo solitario no es vegetativo, simpático? No. Eso El me dijo solitario un auxiliar. No, está relacionado con su función vegetativa. Y ahorita te voy a explicar por qué con otro corte. ¿Ya? Pero no es vegetativo. Es sensitivo por excelencia.
El núcleo vegetativo del nervio vago es este rojito que está acá más arriba. Fíjate, es el núcleo dorsal del vago, chicos, que yo les decía. ¿Ya? De este núcleo es que nacen las fibras parasimpáticas de mi nervio vago. Todo nace de acá. ¿Ya? ¿Y dónde está ubicado ese núcleo? A nivel del cuarto ventrículo. ¿En qué parte? Núcleo dorsal del vago, en el ala blanca interna. No, Ala blanca interna. no. En el ala gris. Ahí encontramos el núcleo dorsal del vago. Bien, y en el ala blanca interna que me decía Yair, fíjense, Privado del tenemos hipogloso. otro núcleo, El que es el núcleo nervio hipogloso. Y fíjense, sigamos la línea. Acá está naciendo el nervio hipogloso. Por delante mi oliva vulvar. Ya fíjense, entonces solamente seguir la flechita, chicos, para que se guíen. Todo lo demás son los núcleos. ¿Ya? Y acá está este pequeño núcleo, ya que también está dando, fíjense, fibras para el nervio vago, corresponde al núcleo víscero-sensitivo. Ya es que no está tan descrito, pero bueno, igual tienen que aprender que esos son 4 principales núcleos del origen real del nervio vago. Bien, y les pueden preguntar cualquiera de esos. De hecho, yo he visto preguntas donde ponen el núcleo en vivo corresponde al origen real de tales pares craneales. Y ya saben cuáles son. Faringeo, vago, nada. Lo mismo el tracto solitario. ¿Ya? O pueden preguntar de repente cuál es el núcleo vegetativo del nervio vago. Es el núcleo dorsal del vago. ¿Ya? Eso, chicos, tienen que dominarlo. Bien, después no se compliquen tanto, no vean todas las estructuras, ya se van a confundir. Entiendan lo importante, y acá lo importante es entender los núcleos de origen de cada uno de los nervios craneales, que eso es lo que más les pregunto. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió cómo se forma el nervio vago con todas sus fibras y sus núcleos? ¿Sí? ¿Ya? Y el hipogloso es más facilito, no solamente tiene un núcleo, porque es netamente motor. ¿Ven? Esa es la explicación de por qué solo es motor, porque solo lleva fibras motoras. En cambio el vago es un nervio mixto, porque lleva fibras motoras, lleva fibras sensitivas y también cumple una función autónoma a través de sus fibras parasimpáticas. ¿Ya? Entonces eso tienen que entenderlo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan respecto a esto? ¿Ninguna? Se olvidó del espinal sensitivo del trigémino. A ver otra vez. Se olvidó del espinal sensitivo del trigémino. ¿Qué dice? Eso todavía lo quiero dejar por después. ¿Ya? O sea, es que fíjense, este núcleo que está acá, que es el mismo que está acá, es un núcleo grande, que se lo conoce como el núcleo espinal sensitivo del trigémino. Y es que el trigémino, su núcleo, tiene una disposición especial. Y ahí eso me gusta más con la imagen que te muestra Roque González. Por eso lo dejé para adelante. Ese corte quería que se concentren en los pares craneales que se ven ahí, ¿no? Porque si nosotros hablamos del origen aparente del trigémino, estamos hablando del puente. Por eso lo quiero dejar para el puente. Ya que me haya olvidado. Bien, este corte, a ver dónde está. Corte transversal de la vena elongada a nivel del complejo nuclear del glosofaringeo. Ah, ya. Entonces, en el anterior corte aprendimos los núcleos de origen real del vago. Y ahora vamos a aprender los núcleos de origen del glosofaringeo. Fíjense que está acá mi glosofaringeo. Y nuevamente es simplemente seguir las flechitas, chicos, para ver a qué núcleo corresponde. A ver, este rojito ya lo aprendimos. Es el núcleo ambiguo. ¿Era motor sensitivo? Motor. Motor. ¿Y motor de qué otros pares craneales más? Ah, ya, del vago y del glosofaringeo, Y, del espinal. bien, este otro núcleo de acá, fíjense que está de verde, es el núcleo del tracto solitario. ¿Ya? ¿Es un núcleo motor o sensitivo? Sensitivo. Sensitivo. ¿Junto con qué otros pares craneales? Los mismos. No. Del noveno y del décimo. Noveno, décimo y cuál más. Porque el espinal no lleva ninguna información sensitiva. Falta una. Entonces ahí se descarta el séptimo. Muy bien. Bien. Y de repente, como un núcleo especial, por así decirlo, que tiene netamente el nervio glosofaríngeo, fíjense, es este núcleo que está acá, que corresponde al núcleo salivar inferior. Ya, ese núcleo salivar inferior, chicos, es importante, porque ese me explica las fibras parasimpáticas que transporta el nervio glosofaríngeo. ¿Ya? ¿Y hacia dónde me las transportan? ¿Hacia qué glándulas? ¿Se acuerdan? Parótida. Hacia la parótida.
Bien, el glosofaringio inerva la parótida a través de esas fibras parasimpáticas y permiten la producción de la saliva. ¿Te acuerdas a través de qué conducto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llama el conducto que transporta la saliva de la parótida hacia la cavidad bucal? Conducto salival. El conducto externo. ¿Y sabes dónde desemboca? Segundo molar superior. Muy bien. Bien. Luego, más de lo mismo, fíjense, telipoloso. Ahí está el glosofaringio. Bien, eso chicos. Es un poquito más sencillo el glosofaringio si se dan cuenta. Ya, porque ya conocimos dos núcleos anteriormente. A ver, ¿qué más? Ya. Esto quiero que lo entiendan. Esto es importante. Lo que preguntan acá en sí son los centros vegetativos. Pero no solo quiero que sepan de memoria cuáles son los centros vegetativos del bulbo raquídeo. Eso es súper pregunta de examen. Ahorita se los voy a decir. Incluso ya lo deben de saber capaz ustedes. Pero quiero que entiendan unas funciones que cumplen en relación a esos centros vegetativos. ¿Ya? A ver, para empezar, los centros vegetativos del bulbo raquídeo, chicos, son 4. ¿Ya saben cuáles son esos? Centro vasomotor, centro de vómito, de la tos y el hipo, y el centro respiratorio. Bien, esos son los 4 centros vegetativos del bulbo raquídeo. Ahora, resulta que acá les voy a hacer entender esta imagen porque es interesante. A ver, no nos vamos a complicar tanto. Esto que estamos viendo acá es el callado de la aorta, ¿no? De este callado de la aorta, ¿qué nacía? La subclavia, ¿izquierda o derecha? Izquierda. Ah, Izquierda. ¿qué dicen? La izquierda, ¿verdad? La carótida primitiva común izquierda y el tronco brachiocefálico con su subclavia derecha y su carótida primitiva común derecha. Bien, ya recordamos rápidamente su anatomía. Ahora, ¿cuál es la característica de estas carótidas? Cuando ellas se bifurcaban en una carótida externa y una carótida interna, ¿ya? Resulta que a ese nivel de su bifurcación presentaban una pequeña dilatación, hablando de la carótida interna, o sea, esto de acá, que se lo conoce como el seno carotidio. ¿Ya? Y ese seno carotidio es un barro receptor. Barro quiere decir presión, entonces es un receptor para la presión arterial. Ahora, aparte de eso, bien en su bifurcación, encontramos lo que se conocía como el cuerpo carotidio. Y ese cuerpo carotidio, chicos, es un quimioreceptor. Si dice quimio, yo me voy a imaginar sustancias químicas. Entonces, es un receptor que capta sustancias químicas. Ya, hasta ahí todo bien, ¿no? Barroreceptor para la presión, quimioreceptor para sustancias químicas. Entonces, ¿por qué me interesa tanto eso, digamos? Resulta que, bueno, igual acá a nivel del callado óptico, por si acaso tenemos barroreceptores. ¿Ya? Ahora, fíjense, resulta que nosotros tenemos este nervio que está acá, que estoy señalando, que es el nervio de Hering, que es una de las ramas del nervio glosofaringio. ¿Y de qué se encarga ese nervio de Hering? ¿Por qué me importa tanto? Porque ese nervio de Hering va a detectar los aumentos bruscos, tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Y se acuerdan qué es la presión arterial? De repente, la fuerza que ejerce la sangre cuando pasa por las paredes arteriales. ¿Y se acuerdan de repente qué era la frecuencia cardíaca? Las pulsaciones del corazón en un minuto. Eso, las veces que el corazón late por un minuto. ¿Cuánto es lo normal, Carolina? 80 a 100. De 60 a 100. Por debajo de 60, ¿cómo se llama? Bradicardia. Y por arriba de 100, taquicardia. Bien. Y cuando hablamos de la presión arterial, ¿cuánto es lo estándar? 120, 80. ¿Ya? Y cuando de repente tenemos una presión menor a 90 y menor a 60, hipotensión. Y cuando tenemos una presión mayor a 140 y mayor a 100, hipertensión. Bien, entonces, ahorita ¿en qué panorama estamos? Si estamos diciendo que aumenta la presión arterial. En hipertensión. Bien, ese aumento brusco de la presión arterial lo va a captar este nervio de Hering. ¿Qué va a hacer ese nervio de Hering? Va a mandar esa información hacia su núcleo sensitivo. ¿Cuál es ese núcleo sensitivo? El núcleo del Tracto solitario. el núcleo tracto solitario. Bien, y de ese núcleo tracto solitario, ¿con qué otro nervio se conectaba? ¿Qué pares craneales? Noveno y décimo. Noveno, décimo y Espinal. ¿Mm? Espinal. No, facial. No. Facial.
El tracto solitario facial. Bien, entonces, noveno, décimo y facial. Está la información ahorita siendo transmitida por el noveno, pero resulta que como el décimo también forma parte de ese núcleo de tracto solitario, lo va a captar. Entonces la información llegó hasta el nervio vago. ¿Y qué va a hacer el nervio vago? Va a estimular a su núcleo autónomo o vegetativo. ¿Cuál es ese núcleo autónomo? ¿Cómo se llamaba? ¿Núcleo autónomo vegetativo de qué? Del vago. Del vago, núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago. Entonces, ¿qué hace ese núcleo dorsal del vago? A través del nervio vago va a mandar hacia los distintos vasos sanguíneos, chicos, sus fibras parasimpáticas. ¿Y qué hace el sistema nervioso parasimpático a nivel de los vasos sanguíneos? Hace que esto se dilate. A eso se le conoce como vasodilatación. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos una vasodilatación, hay menos resistencia para que la sangre pase. Si hay menos resistencia para que la sangre pase, la presión de esta empieza a disminuir. Disminuye la presión arterial, que era lo que nosotros estábamos buscando acá. ¿Ya? Hagamos otra situación. Eso es Eso es con los Eso es fisiología, ¿no? Sí, eso es con los barroreceptores. Pero a ver, yo les mencioné también un quimioreceptor, que también lo detecta el nervio de Hering. El quimioreceptor era el globus carotidius, que yo les decía, o cuerpo carotídeo, es lo mismo. Entonces, ¿qué hacía ese quimioreceptor? Detectaba sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas por excelencia están viajando por la sangre constantemente? Oxígeno y dióxido de carbono. Pongamos este ejemplo. Digamos que por algún motivo en nuestra sangre hay una gran acumulación de dióxido de carbono, una gran acumulación de CO2. Seguramente por histología ustedes ya aprendieron qué es el pH, ¿no? El potencial de hidrogeniones. Entonces, fíjense, ¿cómo se llama cuando ese pH se eleva, chicos? Alcalino. ¿No lo aprendieron? ¿Alcalino? Ya a ver, el pH en sí es una forma de poder determinar la... A ver, ¿cómo se los explico para no hacerlo complicado? Claro, ya ver, en sí, no les voy a complicar. El pH simplemente me determina si una sustancia va a ser ácida o va a ser alcalina. Y eso básicamente está determinado principalmente por la cantidad de hidrogeniones que se concentran. ¿Ya? En el caso del CO2, cuando se concentra mucho CO2, ¿ya? Hay gran aumento de hidrogeniones. Eso hace que la sangre, chicos, se acidifique. Entonces ahorita estamos en una acidosis, cuando el pH disminuye. Ya estamos en ese panorama. Entonces, esa acumulación de CO2 me está llevando a una acidosis. Y ahora les pregunto a ustedes, más sencillito, ¿será normal que el CO2 se acumule en el cuerpo? No. ¿Por qué? ¿Qué haría pasar con ese CO2 normalmente? Hematosis. Debería ser desechado a través de una hematosis, ¿no? Bien, entonces, fíjense qué va a hacer ese nervio de Hering. Va a captar que hay mucho CO2. Cuando capta que hay mucho CO2, esa información la va a llevar hacia el núcleo de tracto solitario. El núcleo de tracto solitario le dice, bueno, está bien, hay mucho CO2, hagamos algo. ¿Y qué va a hacer el tracto solitario? Le va a pasar esa información a un grupo de neuronas que se encuentra en todo el tronco encefálico, que se la conoce como la formación reticular. Esa formación reticular, chicos, a nivel del bulbo es importantísima, porque es ahí donde nosotros encontramos a sus centros vegetativos. Entonces, se va a estimular el centro respiratorio del bulbo raquídeo. Se estimula el centro respiratorio y él empieza a mandar información sensitiva de esas fibras nerviosas hacia la médula espinal. ¿A qué nivel de la médula espinal? Principalmente a nivel C3, C4 y C5. ¿Por qué? Porque ahí están naciendo los nervios raquídeos que me conforman al nervio frénico. Entonces se va a estimular el nervio frénico, este va a hacer que aumenten las contracciones del diafragma y de esa manera aumenta el trabajo respiratorio. Y si aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta las veces que nosotros sacamos ese dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Se entiende? De esa manera entonces se va compensando esa gran cantidad de dióxido de carbono que se iba acumulando. O sea, ¿Ya? mayor cantidad de dióxido en la sangre, hipertensión. No. Acidosis. Acidosis. No las combinen. ¿Ya? Una cosa son la presión arterial y otra cosa son los cambios químicos por el pH, que puede ser una alcalosis o una acidosis. Cada uno lleva distintas complicaciones, pero el cuerpo para cada uno tiene una forma de poder regularlo. En este caso, a través del nervio de Hering, y este me olvidé mencionar, el nervio de Sion, que es el que capta los barroreceptores, principalmente del arco carotídeo, por el nervio vago, ¿ya? Ellos captan esos cambios en la presión arterial, ¿ya? Ellos son los que se encargan de regularlo. Y en el caso de los cambios del pH, está dado netamente por el nervio de Hering.
porque él me va a estar inervando al globus carotídeo. ¿Ya? Son dos cosas distintas entonces. De esa manera se va regulando. El primero que actúa es el de Henry, entonces. ¿Mm? El primero que actúa es el de Henry. ¿En cuál situación? ¿La presión arterial? No, en el de CO2. Ah, sí, el de Henry. El de Babo ahí no tiene mucho que ver, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió entonces eso? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Lograr? No dicen nada ustedes. Ya, bien. Ahora, ahí termina el tema de bulbo. Ya, no se olviden cuáles son los centros vegetativos de importancia. Solo son 4. Lo tienen que conocer toditos porque se lo van a preguntar. ¿Ya cuáles eran esos? Centro respiratorio, centro vasomotor, centro del vómito, centro de la tos y el hipo. Y de repente, ¿dónde teníamos otro estímulo del vómito a nivel del bulbo? En el área postrema. ¿Y dónde se encontraba esa área postrema? En el piso del triángulo vulvar del cuarto ventrículo. Belleza. Bien. Ah, y otra pregunta más que le pueden hacer. ¿Cuáles son los núcleos propios del bulbo raquídeo? Porque unas cosas son los núcleos propios de los pares craneales, ¿no? Pero otra cosa son los núcleos propios que presenta ese bulbo raquídeo. ¿Ya cuáles son esos? Núcleo de la formación reticular. No, la formación reticular, fíjate que está en todo el tronco encefálico. ¿Ya? Los núcleos propios son el complejo olivar, ¿ya? Por las olivas vulvares, y los núcleos de Grassi y de cuneiforme. Y acuerda que el cuneiforme había un accesorio más, ese más entra. Entonces hay 4 núcleos propios del bulbo raquídeo. ¿Ya? Una pregunta, ¿el complejo olivar tiene función extrapiramidal? Sí, pero no está del todo descrita. El Oscar González medio que induce un poco más sobre eso, pero el libro mucho más bueno que ese no lo describen del todo, ya que medio que se desconoce la función, pero sí, principalmente tiene una función motora. Ahí es interesante ese término que dijo Yair, voy a aprovechar para completarlo un poquito. Resulta que Yair mencionó vías extrapiramidales, digamos, ¿ya? Entonces ustedes tienen que conocer y empezar a diferenciar. Cuando nosotros hablábamos de esta principal vía motora, simplemente la llamamos vía piramidal, ¿ya? Porque están naciendo de la principal área motora de la corteza cerebral. Pero de repente hay otras vías motoras, chicos, pero que no están naciendo a nivel de la corteza, sino que están naciendo de otros núcleos que se encuentran en el sistema nervioso central. Uno de esos núcleos importantísimos, que lo vamos a estudiar en un ratito, por ejemplo, es el núcleo rojo. Ya ese núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo. Y otro de los núcleos, que ahorita lo estamos aprendiendo, ya que ya él lo mencionó, es el complejo olivar. ¿Ya? Entonces, de cualquier otro núcleo que no sea a nivel de la corteza cerebral, donde se desprendan fibras motoras descendentes, son vías extrapiramidales. ¿Ya? Pero la principal vía piramidal nace directamente de la corteza cerebral. ¿Ya? Es igual para que lo sepan. Bien. ¿Qué más? Pasemos a puente. A ver, ¿dudas, preguntas sobre bulbo? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿De verdad? Bien, chicos, pasemos entonces ahora a lo que es puente, antiguamente llamado puente de Barolio. También se le llama la protuberancia. Ya tiene esos 3 nombres en sí. Bien, fíjense toda esta huevadita que estoy haciendo acá, que es el puente. ¿Cuáles son sus límites? Inferiormente ya lo conocemos. ¿Cómo se llamaba este surco que conectaba con el bulbo? Surco bulbocutino. ¿Origen aparente de qué pares craneales? 6, 7 y 8. Bien. Ahora, para arriba, con el mesencéfalo tiene otro surco. Es el surco pontomesencefálico, respectivamente. Y a diferencia de este de bulbo, no están haciendo ningún par craneal. Por lo tanto, no nos interesa mucho. ¿Ya? ¿Qué más? Fíjense que una vista anterior del puente, y bien en el centro continuando lo que era la fisura media anterior, acá tenemos este gran surco, que es dejado por esta arteria, chicos. Esta arteria que en realidad es un tronco arterial, que corresponde al tronco basilar. Tronco basilar que está formado por estas otras 2 arterias. ¿Cuáles son estas, chicos? Arterias vertebrales. ¿Por qué agujero ingresan al cráneo esas arterias vertebrales? Por el agujero
¿Rama de quién son esas arterias vertebrales? Subclaviana. De las subclavias. Muy bien. Ya sabemos las subclavias, sobre todo. Bien, fíjense, al ladito de este surco basilar encontramos estas dos prominencias. Corresponden a los rodetes pontinos, así se les llama. Y esos rodetes pontinos son importantes. ¿Por qué? Porque bien central a ellos se está dando el origen aparente del nervio trigémino. ¿Ya? Nervio trigémino que tiene dos ramas. Una aquí que está de roja, delgadita, y una que está aquí de azul, mucho más gruesa. ¿Ya? Y a ver, les pregunto a ustedes, ¿el nervio trigémino principalmente es sensitivo o motor? Ya sabemos que es un nervio mixto. Exactamente, principalmente sensitivo. Entonces, esta rama más gruesa es la sensitiva y esta rama más delgadita es la motora. Y ahora, ¿cómo se llamaba el ganglio del trigémino que se alojaba en el peñasco de la cara antero superior del vértice del hueso temporal? El ganglio de Gasser. ¿Y cuáles son sus tres ramas terminales? Tres ramas terminales. Ah, los agarré ahí. ¿Cuáles son? Mandibular. A ver, otra vez. Oftálmica, maxilar y mandibular. Exactamente. Y ahora, a ver, Anderson, compliquémoslo un poquito más. Estamos diciendo que sus tres ramas son nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. ¿Cuál de esos son sensitivos? ¿Cuál es motor? ¿Cuáles son mixtos? A ver, ¿cómo es la cosa? El oftálmico y el maxilar son sensitivos. Ya. Y el mandibular es motor. Pero también lleva una que otra fibra sensitiva. Entonces, ¿sería motor o sensitivo? Sería en este caso motor. Sería mixto, porque lleva tanto sensitivo como motor. Entonces, la única rama del nervio trigémino que es mixta es el nervio mandibular. ¿Ya? El oftálmico y el maxilar son netamente sensitivos. No se pueden olvidar de eso también, chicos. ¿Ya bien? Y eso es lo único interesante que tiene el puente. Su cara posterior, ya la estudiamos, es el piso del cuarto ventrículo. No hace falta volver a recordarlo, ¿no? Entonces, pasemos directamente a lo que nos interesa. Esta imagen igual ya la vimos varias veces. Fíjense, como aquí tengo al puente, al bulbo, el cuarto ventrículo, ya como está aquí la arteria basilar alojada sobre el puente. Bueno, acá, pasemos entonces directamente a lo que es la configuración interna del puente. ¿Ya? Acá fíjense, este corte que se hizo es a nivel de la unión con la médula oblongada, es decir, a nivel del surco bulbopontino. Ahí se hizo el corte. Nosotros lo vamos a empezar a observar entonces de esa manera. Fíjense, ¿qué núcleos podemos observar acá de importancia? Para empezar, en el puente, ¿qué pares craneales podemos encontrar, chicos? Séptimo, octavo y quinto. Séptimo, octavo y quinto y el sexto. También el sexto, pero en este caso, digamos, lo explica mejor como nervios, en este caso, como nervios motores del tercero y cuarto relacionados, pero en este caso sí estaría el sexto. Claro, si nosotros hablamos de su núcleo de origen aparente, se encuentra a nivel del puente. Ya no se olvide igual de eso, porque los seres preguntaron que no lo crean. Ya, el tronco encefálico está dividido entre 3. ¿Cuántos pares craneales tenemos? 12, ¿no? 2 entre 3 da 4. Entonces, digamos, los 4 primeros para el mesencéfalo, los 4 siguientes para el puente y los 4 últimos para el bulbo. ¿Ya? Pero hay una regla, que en sí no están los 4 primeros en el mesencéfalo propiamente, ya que el primer y segundo par craneal no nacen en el mesencéfalo, tienen otro lugar de origen, pero el tercero y el cuarto sí nacen en el mesencéfalo. Quinto, sexto, séptimo y octavo nacen en el puente. Noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo nacen en el bulbo. Ya, eso es para que se acuerden, en relación a esa mnemotecnia, ya, porque lo preguntan. Bien, entonces ahorita lo que nosotros vamos a estudiar en este corte son los núcleos de origen real del octavo par craneal, más específicamente de lo que es su núcleo cocleares, chicas. Y yo les decía que el núcleo cocleares teníamos dos, uno dorsal o posterior y uno ventral o anterior. El dorsal es este de acá, este y el ventral es este y este de acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿dónde inició todo? La información va a ser transmitida a través, si estamos hablando de la cóclea, a través de la rama auditiva del nervio vestíbulo coclear propiamente. ¿Ya? Eso, chicos, va a ser sinapsis, su primer sinapsis en este ganglio, que es el ganglio coclear de corte.
ese ganglio coclear del corti luego le pasa esa información hacia el núcleo coclear ventral y de ese núcleo coclear ventral hacia el núcleo coclear dorsal, respectivamente. ¿Ya? Hasta ahí no se están perdiendo, ¿no? ¿Se entiende? Bien, ahora, en el núcleo coclear dorsal, chicos, ¿qué pasaba? Que ellos formaban una prominencia. Esa prominencia nosotros ya la vimos en el cuarto ventrículo, estaban en sus laterales, correspondía al tubérculo acústico. ¿Y qué pasaba? Que los axones de ese tubérculo acústico se iban a empezar a entrecruzar con los del otro lado, ¿ya? Y eso me formaba las estrías acústicas, que igual lo observábamos en el cuarto ventrículo, ¿no? Bien, entonces, fíjense, de momento tenemos el núcleo coclear ventral con el núcleo coclear dorsal. Este le pasó sus fibras a este de acá y a partir del núcleo coclear dorsal esas fibras empiezan a ascender. Pero como son dos vías, ¿ya? ¿Cómo le llamaban cuando eran dos haces que se juntaban? Dos o más haces. Cordón. Lemnis. Ah. Lemnis. ¿Ya? En este caso es el lemnisco lateral, formado por los haces, formado por las vías del nervio coclear, del núcleo coclear dorsal y del núcleo coclear ventral. ¿Ya? Y aquí hay un detalle más, esto yo quiero que lo sepan. Fíjense que las fibras del núcleo coclear ventral se entrecruzan con la del otro lado. ¿Ya? Aquí hay un entrecruzamiento. Ese entrecruzamiento, chicos, se lo conoce como el cuerpo trapezoide. ¿Ya? Ese igual es importante, quiero que lo sepan. Bien. Ahora, si les preguntan de repente entre el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral, ¿cuál es el principal núcleo auditivo? En el ventral, a este llegan casi toditas las fibras auditivas. ¿Ya? Y luego este se las manda el dorsal. Y no se olviden, esto sobre el lemnisco lateral. Y el lemnisco medial, ¿cuál estaba conformado? El lemnisco medial. Entrecruzamiento del cuneiforme grácil. Bien. Entonces, eso es lo que podemos observar en cuanto a este corte. ¿El lemnisco, este es el medial o lateral? Este es el lateral. El lateral. Ah, va al área de Brockman 41 de 42. Sí, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama esa área? ¿Su nombre? Ajá. Ah, no. Porque son áreas del entendimiento. Ah, de Broca. No, Broca es lenguaje articulado. Guernica. Guernica es para entender el lenguaje. Sí. Y esa va relacionada con el área de Wernicke. O sea, llega prácticamente a las dos. Una para terminar de percibir ese estímulo auditivo, que sería al área auditiva primaria. ¿Ya? Y la otra, que es el área 22, que es el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, esa es para entender lo que te están hablando. Ya cumplen dos funciones distintas. Bien, ¿qué más? A ver, acá no lo ponen, pero... A ver, igual a esta altura, un poquito lateral, debería estar los complejos nucleares de lo que es el vestíbulo, chicos. Ya, en sí son 4 núcleos vestibulares, uno superior, uno inferior, uno medial y uno lateral. ¿Ya? Que todos de igual manera van a hacer sinapsis una vez que el nervio vestibulococlear del octavo parte anal hizo primero sinapsis en este otro ganglio de acá, que es el ganglio vestibular de Scarpa. ¿Ya? Y luego hace sinapsis con sus propios 4 núcleos vestibulares. Y esos núcleos vestibulares a su vez se conectan con el cerebelo, porque el vestíbulo se encarga de la función del equilibrio, pero no lo trabaja solito, lo trabaja junto con el cerebelo. ¿Ya? Y bueno, de repente les pueden preguntar los epónimos, ¿no? De esos 4 núcleos vestibulares, aunque yo no lo he visto, la verdad, que lo suelen preguntar. Pero por si acaso, el superior, ¿cómo se llama? Westerwelle. Westerwelle. ¿El inferior? Gillis. Gillis. ¿El medial? No me acuerdo. Schwalbe, que le dicen, ¿no? ¿Y el lateral? Leiter. Bien. Por si acaso, digamos, apréndanselo. A ver, ahora veamos este otro corte. Este es un ratito. Ya. Bien, veamos este otro corte, chicos. Ahora, ¿dónde estamos haciendo el corte? A nivel del colículo facial. ¿Se acuerdan qué era el colículo facial? ¿Qué les decía yo que era el colículo facial? El facial.
Es como una prolongación de las fibras motoras del nervio facial, ya que se proyectan en la cara posterior del puente, en el piso del cuarto ventrículo. Y fíjense, yo les decía que esas fibras motoras enrollaban al núcleo del nervio abducens. Fíjense, este es el núcleo motor del facial, y fíjense cómo esas fibras motoras enrollan a este núcleo, que es el núcleo del nervio abducens. Entonces lo enrollan como a modo de una rodilla, por eso se conoce también como la rodilla del facial. Y es gracias a esto que se forma esa prolongación en la cara posterior del puente, el colículo facial, de ahí nace, ¿ya? Ahora, ahorita vamos a entrar en detalle con el nervio facial, pero vayamos a lo más sencillo. Ya conocemos entonces a este núcleo acá, es un núcleo netamente motor. ¿Por qué? Porque este es el núcleo de origen real del nervio abducens, sexto parcranial. Y el abducens es netamente un nervio motor. ¿Y cuál era su función? ¿De qué se encargaba el nervio abducens? ¿Qué nervaba? Lo que dijo fue mover. El oído. El músculo recto lateral o recto externo. Bien, ¿y te acordás cuál inervaba el oblicuo superior? ¿Y te acordás cuál inervaba a todos los demás? El tercer paquete. Bien, eso lo suele preguntar bastante. No se me va a olvidar. Bien, entonces el sexto facilito. Ahora veamos los núcleos de origen de mi séptimo par craneal, chicos. Fíjense, y sigámoslo, como les vengo diciendo. ¿Ya? A ver, empecemos con este de acá, este que está azulito. Este es un viejo conocido, es el núcleo del tracto solitario. Ahí está, vean, no se la estaba charlando. También forma parte del séptimo par craneal. ¿Era un núcleo de qué tipo? ¿Motor, mixto o sensitivo? Sensitivo, junto con otros pares craneales. El glosofaringeo irrado, exactamente. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, vayamos un poquito para acá arriba. Acá arriba tenemos este núcleo amarillo y este que parece naranja. Estos, chicos, son los núcleos vegetativos que tiene el nervio facial. Son dos en total. Son dos núcleos entonces que llevan fibras parasimpáticas. ¿Cuáles son esos? El núcleo salivar superior y el núcleo lácrimo-muconasal. Y si hay un núcleo salivar superior, ¿se acuerdan que hace rato mencionamos un núcleo salivar inferior? ¿El núcleo de origen de qué parte de la aleta? Del glosofaringeo. Bien. Ahora, ese núcleo salivar superior, chicos, es el que va a inervar a través del facial, más específicamente a través de su rama, el nervio cuerda del tímpano, va a llegar hacia las glándulas submandibular y sublingual para permitir la secreción de la saliva. Y a través del núcleo lácrimo-muconasal, ya el nervio facial va a transportar su fibra hacia el ganglio óptico. Del ganglio óptico va a salir el nervio pterigopalatino, y ese nervio pterigopalatino se va a conectar con el nervio lagrimal, que es rama del nervio oftálmico, y ese nervio lagrimal inerva las glándulas lagrimales, permitiendo que nosotros podamos llorar. Bien, entonces así se va interconectando todo. Bien, ¿se entiende? ¿Recordarlo? Entonces el salivar inferior es a las superiores, glándula parótida, y el salivar superior es a la submandibular y sublingual. Ajá, parece un poco confuso, ¿no? Pero sí, es así. Bien, y bueno, este otro núcleo más, que era el núcleo motor netamente. Entonces, esos cuatro núcleos, chicos. El núcleo motor del facial, que no tiene ningún otro nombre, su núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario, y sus dos núcleos vegetativos, el núcleo salivar superior y el núcleo lácrimo-muconasal, ya que ya saben qué funciones cumplen. Bien, esto lo pregunta por si acaso, los dos núcleos vegetativos del facial. Yo he visto que lo han preguntado en años anteriores. Y vaya, ¿qué más me interesa de este corte? Fíjense que lo vamos a dividir en una parte anterior y en una parte posterior. En la parte posterior ya describimos prácticamente a los núcleos de origen de los distintos pares craneales. Pero en la parte anterior, ¿qué me interesa? Fíjense, acá hay varias bolitas azules que corresponden a núcleos propios del puente. Se los conocen como núcleos pontinos. Y a partir de esos núcleos pontinos nacen todas estas fibras transversales. ¿Ya? Fíjense, todas estas líneas azules son fibras propias de esos núcleos pontinos que se están entrecruzando entre ellos. ¿Ya? Ahora, entre cada una de estas fibras transversales tenemos fibras longitudinales.
Y esas fibras longitudinales acá están representadas con este espacio rojo. Fíjense, estos puntitos rojos que ven acá, ya corresponden a fibras longitudinales. ¿Y qué fibras longitudinales? Las vías piramidales, que aquí se están separando, justamente porque hay muchas fibras transversales. Ya esa es la explicación. Y ahora hay un detalle más, y hay un haz, que no se lo mencioné acá porque quería reservarlo para este momento, que es el haz geniculado. Bien, resulta que cuando se forma acá la vía piramidal, ella solita se forma junto con otra vía. Esa vía, chicos, es el haz geniculado. Pero a diferencia de la vía piramidal, ese haz geniculado se queda netamente a nivel del tronco encefálico. ¿Por qué? Porque ese haz geniculado es el encargado de llevar las vías motoras para todos los núcleos motores de los pares craneales. ¿Ya? Entonces, ¿para qué pares craneales le va a prestar su información motora? Para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el sexto, para el séptimo, para el noveno, para el décimo primero y para el 12º. ¿Ya? Entonces, todo par craneal que tenga algún núcleo motor, ¿ya? va a recibir sus fibras motoras a partir del haz geniculado, que nace junto con la vía piramidal en el área 4 de Broca. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, somatomotor. ¿Es somatomotor el geniculado? ¿No? No. No es. Bien. A ver, eso, en cuanto a este corte. Eso es lo más interesante que vamos a encontrar. ¿Ya alguna duda, pregunta que tengan? Nada, todo claro. Me van a decir que se entendió. Ya este dibujo es interesante, chicos. Esto es un poquito más para entender una patología muy frecuente en nuestro medio, que se la conoce como la parálisis del facial. ¿Ya? ¿Han escuchado sobre eso? Ya resulta que la parálisis del facial hace referencia justamente a que hay un daño en el nervio facial, nuestro séptimo par craneal. Pero resulta que esta parálisis puede ser de dos tipos. Puede ser una parálisis central o puede ser una parálisis periférica, también llamada parálisis de Bell. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la característica, digamos? Resulta que clínicamente, cuando nosotros veamos una parálisis facial central, la afectación simplemente va a estar en la cara inferior y contralateral a la lesión. Ahorita le voy a hacer entender mucho mejor eso, ¿ya? Pero quiero que sepan eso, que si es central, simplemente se limita a la parte inferior y contralateral. Cuando yo digo contralateral, es si por ejemplo, si el daño está en nivel derecho, se va a ver afectado el lado izquierdo. ¿Ya? Eso quiere decir contralateral. Ahora, si yo hablo de una parálisis facial periférica, el daño está en toda la hemicara, del mismo lado. O sea que si se lesiona mi nervio facial del lado derecho, también la lesión va a estar en toda la hemicara del lado derecho. Ahora, ¿por qué se da eso, digamos? ¿Por qué una es contralateral? ¿Por qué la otra es del mismo lado? ¿A qué se debe? Fíjense, resulta que este núcleo que tenemos acá, ¿ya? Que es el núcleo del tracto solitario, va a tener dos partes, una parte superior y una parte inferior. Y acá es algo característico, que esa parte superior va a recibir fibras de ambos hemisferios, ¿ya? Tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo. Por eso es que el nervio facial, si recibe un daño, por ejemplo, en cualquier de estos puntos, en cualquier punto, ya sea este lado de acá o este lado de acá, la cara superior va a seguir funcionando, porque el otro hemisferio le está dando sus fibras nerviosas. En cambio, la parte inferior, chicos, solamente recibe información de un solo hemisferio, que es de su mismo lado. Por eso es que si se daña el nervio facial en cualquier punto de su recorrido periféricamente, el daño va a ser en toda la hemicara. ¿Ya se entiende eso? ¿Por qué se está dando? ¿Ya? Y es contralateral porque fíjense, aquí las fibras se están entrecruzando. Las que están aquí del lado derecho se están yendo hacia el izquierdo y las del lado izquierdo se están yendo hacia el lado derecho. ¿Ya? Entonces, si hubiera un daño acá específicamente, ¿ya? Se vería afectada la cara del lado izquierdo. Y si estamos hablando de que la afectación fue en el sistema nervioso central, se va a limitar hacia la parte inferior de la cara. ¿Ya? Eso quiero que lo sepan. Igual lo vamos a aprender mucho más adelante. Pero, por ejemplo, mucho más adelante no les explican el por qué. Simplemente les enseñan a diferenciar la clínica. Y aquí están aprendiendo por qué va a presentar esa clínica ese paciente. ¿Ya? Entonces eso no quiero que se olvide.
Bien, ¿qué más? A ver, este otro corte dice a nivel esto a nivel del núcleo masticador, ya, el nervio trigémino. ¿Se acuerdan dónde se proyectaba ese núcleo masticador? En el piso del cuarto ventrículo. ¿En qué parte? Superior. En la fosa superior. Muy bien. Entonces, este corte de acá me sirve para conocer los núcleos del origen real de mi nervio trigémino, ¿ya? Que es este que estoy viendo acá. Fíjense, ¿cuál es el único núcleo motor del trigémino? El núcleo masticador. Y fíjense, acá no miente. Sigámoslo. Es todo esto que está aquí de rojito. Viene, hace sinapsis a nivel del ganglio de Gasser y luego sale a través de su tercer rama del trigémino, nervio mandibular. Y fíjense cómo ese mismo nervio mandibular tiene otra vía aferente que está aquí de azul. Es una vía sensitiva. Por eso decimos que el nervio mandibular es un nervio mixto. ¿Ya? Bien, pero fíjense este otro, el oftálmico, el maxilar, solamente tienen fibras sensitivas. Por eso decimos que ellos netamente son nervios sensitivos. ¿Ya? Bien, y ya estamos conociendo acá el núcleo masticado. Ahorita voy a mostrar otra imagen donde se describen todos los núcleos del trigémino, porque este no es su único núcleo. A ver, creo que estaba por aquí. Sí, es esta imagen. Fíjense, los núcleos del trigémino son un poquito especiales. Ya tienen distribución a nivel de la médula, a nivel del bulbo. Ese es el núcleo espinal que le dicen del trigémino, que es todo esto de acá, fíjense. Luego tiene un núcleo pontino propiamente y un núcleo mesencefálico. Toditos llevan información sensitiva. Y el único que lleva información motora es el núcleo masticador, que se encuentra en la cara posterior del puente, más específicamente en la fosita superior. ¿Ya? Entonces, ahí está, esa es la distribución de todos los núcleos de origen real de mi nervio trigémino. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Porque con esto creo que acaba bueno, esta es la distribución de las demás ramas. Esto es lo que yo les decía. Fíjense, sigamos un poquito al nervio trigémino. Aquí está el ganglio de Gasser. Este es el nervio oftálmico, nervio maxilar, nervio mandibular. Y, a ver, este es el nervio facial. Fíjense cómo el nervio facial va a atravesar lo que es el agujero estilomastoideo, ¿se acuerdan? Y me dan sus distintas ramas. Bueno, no los quiero complicar. Este dibujo simplemente es para relacionar cómo el nervio facial, a través del nervio ocular del tímpano, va a llegar hacia estas glándulas, la sublingual y la submandibular. ¿Ya? Gracias a que tiene su núcleo de origen al núcleo salival superior, y a través del núcleo lacrimo-nasal va a llegar hasta la glándula lagrimal. ¿Ya? Entonces ustedes, para entender el dibujito, simplemente sigan esas vías, esos colorcitos. ¿Ya? No quiero enfocarme tanto en esto, ya lo repasan ustedes. Ahí termina puente, diviseamos mesencéfalo. Y con esto terminamos troncoencefálico. ¿Tan rápido? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se cansaron? Ya 5 minutos de descanso. Bien, entonces ya avanzamos en lo que es bulbo raquídeo, ya avanzamos en lo que es puente. Ahora nos toca la parte más superior, todo esto que estoy señalando acá, que corresponde a lo que se conoce como el mesencéfalo. Bien, entonces el mesencéfalo, así como la otra estructura, tiene límite. ¿Cuál es el límite inferior del mesencéfalo? Ya lo conocemos, es el surco que se forma junto con el puente. Surco continuo mesencefálico. Bien, y para arriba, ¿cuál es su límite superior? Principalmente está dado por el diencéfalo y por esta estructura que estamos viendo acá, que es el... Claro, la cintilla óptica está lateralizada. Esta acá es el quiasma óptico. Y esto es nervio. Estas son las cintillas. Este es el quiasma óptico y estos son los nervios ópticos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la disposición especial que torna el mesencéfalo? Resulta que él se abre, como pueden ver acá, en una forma de V, igual de V chica, ¿ya? Donde son dos cordones blanquecinos, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, ya respectivamente. Y esto de acá, chicos, es lo que vamos a conocer como los pedúnculos cerebrales.
respectivamente. Ahora, ¿se dan cuenta que entre ambos pedúnculos cerebrales queda este espacio? ¿Ya? Ese espacio, entonces, como está entre ambos pedúnculos, se lo conoce como el espacio interpeduncular, respectivamente. ¿Ya? Y en ese espacio interpeduncular, chicos, vamos a encontrar principalmente, esto me interesa que vean acá inferior, ¿ya? Una estructura que está perforada por varias arterioles. Esa es la sustancia perforada posterior. ¿Por qué me interesa tanto esa sustancia perforada posterior? Porque lateral a ella voy a encontrar lo que es el origen aparente de mi tercer par craneal, el nervio oculomotor. Bien, entonces ahí tengo mi origen aparente. Y en un momento más vamos a conocer sus orígenes reales, sus núcleos. ¿Ok? ¿Qué más me interesa en ese encéfalo? De esta cara, nada más, ¿verdad? Tengo aquí los cuerpos mamilares, este es el tallo hipofisiario donde va a ir la hipófisis. Eso es más para detalles de otro tema. Creo que hay una visión posterior. Aquí está. Aquí tenemos una visión posterior. Fíjense, todo esto acá corresponde a mi mesencéfalo. ¿Ya? Acá estábamos diciendo que es el triángulo potino y ese triángulo potino estaba tapado por el velo medular superior, ¿no? Ese velo medular superior en su vértice presentaba una estructura conocida como el frenillo del velo medular superior. Bien, lateral a ese frenillo que teníamos, que a nivel del mesencéfalo estaba el origen aparente del cuarto par craneal. Entonces, ya acabamos de describir los orígenes aparentes, tanto del tercer par craneal como del cuarto par craneal, que son los únicos pares craneales que nacen a nivel del mesencéfalo. Bien, ¿qué otra cosa me llama la atención en esta visión posterior? ¿Ya? Que acá estoy observando a lo que se conocen como los polígonos, o también llamados Tubérculos cuadrigeminales. Tubérculos cuadrigeminales, que pueden ser superiores, ¿ya? Y también tenemos inferiores, ¿ya? O también llamados anteriores y posteriores, respectivamente. Y ahora, fíjense, en los folículos anteriores o superiores, entre medio de ellos tenemos una glándula, ya que se la estudia más en el diencéfalo, pero aprovechando que está ahí la vamos a mencionar. Es la glándula pineal. La glándula pineal secreta una hormona, chicos, ¿saben cuál es? Melatonina. La Melatonina. que es la hormona del sueño. El sueño. Exacto. Esta permite que nosotros durmamos. Bien. Y bueno, eso. Ya, una cosa más. Los folículos, tanto los anteriores como los posteriores, están a su vez conectados con dos estructuras que se encuentran en el diencéfalo. Ya son los cuerpos geniculados. Y esos cuerpos geniculados se conectan con los folículos a través de unos brazos. ¿Ya? Los brazos foliculares que le dicen. Entonces tenemos uno anterior y uno posterior. Una cosa más que quiero que lo relacionen. Los folículos anteriores, superiores o laterales, que serían sus tres nombres completos, están relacionados con la visión, chicos. ¿Ya? Participan en reflejos visuales. Mientras que los folículos posteriores, inferiores o mediales, ellos están relacionados con reflejos de la audición. ¿Bien? Y eso lo vamos a ver mejor en el encéfalo. Listo, eso en cuanto a configuración externa, si se dan cuenta, no hay mucho misterio. Aquí ya estamos viendo un poquito de cómo se hace un corte al nivel del mesencéfalo y vamos a estudiar dos partes, chicos. ¿Ya? Toda esta parte anterior que corresponde justamente a los pedúnculos cerebrales y toda esta otra parte posterior, ya que se la conoce como el tegmento del mesencéfalo. Bien, ¿y cuál es su límite? ¿Se dan cuenta? Esto que parece como dos cejitas, ¿no? Esto, chicos, se lo conoce como el locus níqueo o sustancia negra. Y esa sustancia negra es importantísima. ¿Ya? Pregunta de examen. Resulta que esta sustancia negra, si nosotros la miramos microscópicamente, se divide en dos partes. Una parte ventral o anterior y una parte dorsal posterior. Bien, de esa parte dorsal, no se pueden olvidar, acuérdense, de dopamina. Ya la parte dorsal de la sustancia negra secreta dopamina, mientras que la parte anterior de la sustancia negra secreta lo que es el GABA, ácido gamma aminobutírico, ese es su nombre completo. ¿Ya? En palabras sencillas, GABA. Ambos son neurotransmisores inhibitores. ¿Ya? Y bueno, hay una pregunta igual que suelen hacer bastante y dice, bueno, le preguntan, ¿qué pasaría si esta sustancia negra se lesiona? ¿A qué patología daría paso? Y eso es al Parkinson. ¿Ya?
A ver, cuando hay un poquito más de tiempo les explico bien cómo funciona ese mecanismo. Ahorita no lo quiero complicar. A ver, ¿qué más tenemos? Acá, quiero pasar estos cortes directamente. Bien, aquí tenemos un corte a nivel de los folículos posteriores. ¿Ya? Entonces, a nivel de los folículos posteriores, ¿qué me va a interesar ver? Este detalle importantísimo. ¿Qué les decía yo del cuarto par craneal? Que era el único par craneal que nacía de una visión posterior. ¿Y qué más? Hay otra característica especial. Que fíjense, aquí tenemos su origen motor, su núcleo motor de origen real. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra característica? Que el cuarto par craneal, respectivamente, de cada lado se entrecruza. Y es el único par craneal que también se está entrecruzando con el del otro lado. Todo lo demás sale del mismo lado. Este es el único que nace en la parte posterior y es el único que en su origen real se está entrecruzando. Ya eso tienen que saberlo. Contralateral sería el término, ¿no? Sí, prácticamente podemos llamarlo así. A ver, ¿qué más me interesa que vean de acá? A ver, creo que había otro corte. Ah, ya. Esto de acá, fíjense, este entrecruzamiento que existe entre los pedúnculos cerebelosos superiores se lo conoce como la decruzación de Wenniker, algo así. Se me fue ahorita el nombrecito, un poquito complicado. Ya búsquenlo. No, miento. La de los pedúnculos cerebelosos superiores es la de Meiner. Ya, esa es la de Meiner. Sí. Acá, fíjense, este otro corte es más bonito. Este es a nivel de los folículos anteriores. Y acá estamos observando básicamente estos dos grandes núcleos motores que son conocidos como los núcleos rojos. ¿Ya? Y fíjense que estos núcleos rojos también se están entrecruzando y ese entrecruzamiento también recibe un nombre. Es la decruzación de Forel. ¿Ya? Ese es importante, lo tienen que saber. Bien, ¿y qué decíamos de los núcleos rojos? Que son otros núcleos ya que transportan información motora, pero como no están haciendo a nivel de la corteza cerebral, esta es una vía extrapiramidal. Bien, ¿para qué más me sirve este corte? Para conocer los núcleos de origen real de mi tercer par craneal, el nervio oculomotor. Bien, entonces, fíjense acá, esto que está de rojo es el núcleo motor propiamente del nervio oculomotor, ya este que está acá. Y este que está más acá, al ladito, de color azul, es el núcleo que lleva fibras parasimpáticas. ¿Ya? Es el núcleo de Edinger-Westphal. Ese tienen que saberlo. Ese es el que le da sus fibras parasimpáticas a mi nervio oculomotor. ¿Ya? Y esas fibras parasimpáticas básicamente van a llegar hasta el ganglio ciliar a través del nervio oculomotor y de ahí se van a dirigir hacia el globo ocular. Más específicamente hacia el músculo con esfínter de la pupila, ¿ya? Para causar ¿qué cosa? Que esa pupila se haga más pequeñita, una miosis. ¿Ya? Bien, y las fibras simpáticas de repente llegan hacia el músculo dilatador de la pupila. ¿Y qué hacen con esa pupila? Midriasis, hacen que esa pupila aumente de tamaño. Bello, sí. ¿Lo preguntan con su epónimo o núcleo pupilar nomás? El de Edinger-Westphal. Ah, sí, lo preguntan con su epónimo. Y ese sí o sí, digamos, no solo lo va a conocer acá, a partir de acá siempre te lo va a preguntar. Núcleo de Edinger-Westphal. Y de repente también tenemos al núcleo de Perlia. Ya, entonces esos tres núcleos, el núcleo motor propiamente, el de Perlia y el de Edinger-Westphal, son los que le dan su origen real a mi tercer par craneal. ¿Ya? Entonces así se forma. Eso no se tiene que olvidar. Y no se olviden eso del núcleo rojo. La decruzación que ellos tienen se llama la decruzación de Forel. ¿Ya? Y acá normalmente vemos la sustancia negra. Es como mi límite para decir que toda esta es la parte anterior que corresponde a los pedúnculos cerebrales y toda esta es la parte posterior que corresponde al tectum o tegmento del mesencéfalo. ¿Ya? Y nuevamente les repito, chicos, porque lo preguntan, ¿qué sustancia se secreta en la parte dorsal de la sustancia negra? Dopamina, que era anterior, o ventral. GABA, exactamente. ¿Y qué pasa si se lesiona esa sustancia negra o locus niger? Da el Parkinson. Ya está. ¿Veis? Y a ver, ¿qué más? Y bueno, este es un
esquema bonito, esto lo pueden ya ver cada uno de ustedes. Básicamente aquí me está resumiendo todos los núcleos de origen reales de mis distintos pares craneales, ¿ya? Y básicamente acá este dibujo es bueno porque nos está mostrando desde dónde a dónde se están distribuyendo, o sea, desde dónde a dónde se están extendiendo esos núcleos de origen reales, ¿ya? Eso ya lo ven cada uno por su libro, no lo vamos a hacer tanto enfoque. Y bueno, ahí tenemos, inicia el cerebelo. Y hasta acá vamos a llegar, chicos. El tema del cerebelo y de todo lo que es el cerebro, tanto en su configuración externa como interna, el miércoles puede, tiene tiempo por la mañana, entonces el miércoles lo avanzamos, ¿les parece bien? Y el miércoles, estoy avisando de ahorita, vamos a tener un parcialito de todos los temas que hemos visto hasta ese momento, ¿ya? Para que vayan repasando. Miércoles la última clase. Miércoles sí sería prácticamente la última clase. A las 8:30, 9. Entre 8:30 y 9.